Si viven en la zona metropolitana y tomaron agua de la canilla en los últimos días, notaron que tiene un gusto más salado que antes, ¿no? Este cambio se debe a que para la potabilización, OCE debió recurrir al cauce del río Santa Lucía aguas abajo de la usina de Aguas Corrientes. Con esa decisión se procura evitar que, en medio de la sequía que se mantiene, termine agotándose el embalse de Paso Severino y quede anulada la distribución en la zona metropolitana. Esta medida no tiene efectos nocivos sobre la salud, según señalaron la empresa y el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, el Ministerio recomendó a las personas con hipertensión o enfermedades renales y aquellas que tienen recomendación médica de una dieta restringida en sal que extremen los controles de presión arterial, no descuiden sus controles médicos y, en caso de ser posible, consuman agua embotellada. Esta situación ha generado controversia en la población y también debate político. Por ejemplo, el Frente Amplio anunció la semana pasada que interpelará a los ministros de Ambiente, Robert Bouvier, y de Salud Pública, Karina Rando. La oposición espera que las autoridades de OCE también comparezcan y rindan cuentas en esa oportunidad ante el Parlamento. En los próximos minutos vamos a profundizar en esta coyuntura tan crítica. Estamos con el presidente del directorio de OCE, Raúl Montero. Ingeniero Montero, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con la gente, con nuestros clientes y con toda la población. Bueno, son muchas las preguntas. Voy a empezar quizás por la que engloba buena parte de todo lo que vamos a discutir. ¿En qué situación está hoy el abastecimiento de agua potable a cargo de OCE? Sobre todo en área metropolitana, pero también en algún otro punto delicado. Nosotros estamos teniendo problemas en el área metropolitana, en Nueva Alvesia, Minas y un poquito más abajo en el riesgo, si tuviéramos una luz, está un poquito más lejos del rojo, San José de Mayo. Esos son los sitios críticos. Esos son los sitios críticos. Veamos en particular el caso del área metropolitana, que es el que está concentrando buena parte del debate. Bien, el abastecimiento de Montevideo y varias ciudades y localidades de Canelones se basa actualmente en tres fuentes. Lo que nos trae el río Santa Lucía, el Santa Lucía Grande o el Santa Lucía, que no son más de 60, 70 mil metros cúbicos por día. Recordemos que Montevideo está gastando un poco menos de 600 en este momento. O sea, podríamos hablar una cifra cercana al 10%. Luego, lo que tenemos en Paso Severino, que lo vamos graduando, tenemos en este momento menos de 9 millones de metros cúbicos. Y esas dos, lo que largamos de Paso Severino más lo que nos viene del Santa Lucía, lo mezclamos con lo que usted decía recién, que es el agua abajo, ese tramo del río Santa Lucía que está entre la represa de Aguas Corrientes, una represita que hay enfrente a Aguas Corrientes, y su desembocadura. O sea, estamos en problemas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estamos en problemas? Y estamos en problemas porque llevamos 3 años de sequía. No ha y en estos últimos meses ha llovido poquísimo en la cuenca. Eso que usted decía recién de lo que ha llovido en el norte, bueno, los promedios en la cuenca de Santa Lucía antes de ayer, de viernes y sábado, fueron de 5 o 6 milímetros. Eso es muy poco, da para mantener viva la cuenca. Yo a veces digo que hay como 3 niveles de déficit hídrico. Uno es el que tiene el suelo, es la capacidad que tenga de reserva de agua el suelo. Otro es que haya agua como para recargar cañadas, arroyos, ríos. Y bueno, y dejo para un tercer término, un tercer orden, el agua necesaria para recargar los acuíferos, que bueno, todavía lo debemos. Uh-huh. La misma agua que sale en una vertiente, que recarga los ríos cuando no llueven, porque los ríos no se cortan cuando llueve, ¿verdad? Normalmente es porque hay aportes subterráneos.
por algún lado entra esa agua y es agua de lluvia también. Así que ese tercer nivel, vamos a ver si algún día nos pega un aviso, hasta ahora no hemos tenido. Pero la situación es que el río Santa Lucía está bajísimo, trae apenas el 10% de lo que nosotros necesitamos. Habitualmente, en términos normales, ¿cuánto aporta? No, habitualmente da como para que sobre el agua, rebalsa y es lo normal. Yo he visto... Ahí tenemos un dato entonces de la singularidad de la situación, ¿no? Yo he visto que en 4 o 5 días corra lo suficiente para un año de Montevideo, para que tengan una idea, cuando llueve mucho. Y ¿cómo veníamos extrayendo? Nosotros hasta hace poco veníamos... Mi pregunta es, sí. ¿es la crisis más grave por la que hemos pasado? De la época de los últimos 50 años, indudablemente. Puede haber habido un periodo de sequía en la primera mitad del siglo pasado. No tengo mucha... no me he fijado mucho en esos datos, pero desde lo más cercano a lo que tenemos nosotros fue en el 2009, que teníamos agua para... no sé si para 20, 30 días, pero nunca se cambió el criterio, se confió en ese momento en la lluvia, y llovió, en un fin de semana llovió y prácticamente rebalsó Paso Severino. O sea, la crisis más grave para el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana en 50 años, dice usted, por lo menos en 50 años. Por lo menos en 50 años. Yo remarco esto porque tengo la sensación de que la gente no tiene conciencia de que estemos atravesando un momento pero tan complicado, ¿no? Lo digo porque, y esa es otra discusión, no veo que haya habido un cambio notorio en las conductas, en el comportamiento, en el consumo, etcétera, pero eso lo vemos después. Mi sensación es que está faltando generar la alarma correspondiente. Pero dejemos eso para otro momento y para otra discusión. Hablemos de la medida que tomaron ahora hace poco. Hablemos de esta medida que debieron adoptar en 2 pasos incluso, la de aumentar la salinización. Bien, yo decía hoy que era una mezcla de 3 cosas. 2 sin salinidad, que es lo de Paso Severino y lo que trae el Santa Lucía, y una con una salinidad variable que depende de cantidad de cosas, depende de vientos, de mareas, de niveles. Si nosotros manteníamos el cumplimiento de los 250 miligramos por litro de cloruros y los 200 de sodio, nos obligaba a sacar más de 400.000 metros cúbicos por día de Paso Severino. Fíjense que si nosotros mantuviéramos eso ahora, tendríamos 18 o 20 días de agua. O sea, si se mantuvieran los niveles que hasta ahora el consumidor está acostumbrado a tener de cloruro y de sodio, el agua disponible en Paso Severino daba para 18 días. Sí, yo diría más, Emiliano. Mire que la gente está acostumbrado a menos de 50 miligramos. Bueno, ahí está. Y para que vean lo sensible que es el tema, yo no sé si fue por febrero, enero, empezó a tener problemas ANCAP con la torre de enfriamiento en La Teja. Ellos necesitan una salinidad baja, y entonces nos plantearon que así no podían dar el servicio, inclusive corrían riesgo de tener que cortar eso. Y no trascendió esto. No, la verdad que no es una noticia. Tuvimos un día tenso y yo me planteé, bueno, si mantenemos la salinidad necesaria, tenemos 30 días de agua. Porque eso fue variable, algo llovió, ¿verdad? En turismo llovió algo. Si nosotros respetamos la norma, fíjese lo que estamos, y vamos hasta el límite, aumento 15 o 20 días la cantidad de agua. Yo no puedo tener dudas. Ya tenía el teléfono levantado para hablar con el presidente de ANCAP, mientras tanto había muchos contactos entre mandos medios, hasta que me llegó la noticia, mira, nos pusimos de acuerdo, ellos van a buscar otra solución. Pero ANCAP consume unos 50, 60 mil metros cúbicos por mes. Fíjese que yo estoy hablando de 600.000 por día, Montevideo. Claro. O sea, esa cantidad de agua nos estaba condicionando la calidad de todo. Sí, el viejo debate de tomar una resolución general, cuando en realidad el problema en ese caso estaba planteado en un lugar en particular, ¿no? En ANCAP. Quiero destacar la comprensión de ANCAP
porque no hubo ningún conflicto, el tema se resolvió conversando y ellos buscando otra solución, pero para que vean los condicionamientos que tiene esa agua. O sea, ustedes ya habían ido aumentando los niveles dentro del margen tolerable. Sí. Hasta ahora. Hasta ahora. O sea, antes de estas decisiones de fin de abril ya había habido un aumento de la presencia de cloruros y de sodio. Pero dentro de los márgenes de la norma. Que lo hemos dicho, que está fijada por criterios sensoriales, no por criterios de salud. Así lo establece la propia norma UNIT que nos rige. O sea, la norma UNIT dice que los parámetros de sodio y de cloruros no se marcan por criterios de salud, como sí se marca mercurio, cadmio, cobre, arsénico. En cambio aquí habla criterios sensoriales. Inclusive tenemos noticias, hemos leído que algunos países ni siquiera lo ponen como límite. O sea, se basan en la aceptabilidad del agua. O sea, solo criterio sensorial, y algunos usan el concepto de aceptabilidad. Lo cierto es que entonces a fines de abril hubo que aumentar la proporción de agua bruta que se toma de esa fuente que usted mencionaba, aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes. Claro, porque queremos preservar Paso Severino, que es la única reserva de agua dulce que nosotros podemos dominar, porque la del Santa Lucía no la dominamos, es lo que viene. Es lo que viene. Entonces, al tomar más agua del curso del Santa Lucía, aguas abajo de la presa de Aguas Corrientes, lo que pasa es que esa agua tiene mezcla de agua del Río de la Plata, ¿es así? Tiene mezcla de Santa Lucía que se va mezclando con el Río de la Plata, porque nosotros hemos bombado 30, 40 millones de metros cúbicos desde ahí. Y nos vamos trayendo hacia Aguas Corrientes el Río de la Plata, o una mezcla. Bien. Y se lo dio en dos pasos este proceso, ¿no? Primero hubo un incremento y luego un segundo, ¿no? Gerencia General nos planteó varios escenarios. Uno de seguir como veníamos, otro de subir a 440 los cloruros, y otro de entrada nomás hacer lo que estamos haciendo ahora, 720, y después los otros escenarios eran una mezcla de todos, por etapas. Nosotros tomamos la de 440 al principio, y 280 de sodio contra los 200 que explica la norma, pero cuando vimos que se nos venían los 9 millones de metros cúbicos, cuando tomamos esa decisión estábamos en 12 millones. Cuando vimos que teníamos 9 millones, no, tenemos que sacar menos de 300.000 metros cúbicos por día. Nosotros tenemos que hacer que duremos más de 30 días esta situación. ¿Por qué 30 días? Primero porque hay pronósticos de que recién podría entrar a normalizarse a partir de junio. ¿Las lluvias podrían normalizarse cuándo? Y hay algún pronóstico de junio, hay algún pronóstico más pesimista de que junio no, lo cual nos obliga a ser más restrictivo todavía, pero que por lo menos tenemos que resistir mayo. O sea, bueno, hay que blindar mayo. ¿Se acuerdan cuando en el COVID decíamos hay que blindar abril? Creo que decían, bueno, aquí queremos blindar mayo. Y entonces en una semana decidieron dar el segundo paso, el segundo incremento. Sí, porque tratar de bajar a unos 200.000 metros cúbicos por día, hacer rendir más, quedarnos con capacidad de mezcla, seguir con una cierta normalidad como la que tenemos ahora, si me permite la expresión, Emiliano, una cierta normalidad, y no acelerar ya una situación que sería totalmente anormal. Y ahí me gustaría hablar qué otras alternativas podríamos tener a estas que estamos tomando. Sí, me gustaría que fuéramos por esos lados. Hay varias preguntas, como decía, vamos a ir ordenándolas. Estamos en perspectiva con el presidente del directorio de OCE, ingeniero Raúl Montero. Estamos examinando este escenario complejo, por utilizar un término amable, que tenemos planteado acá, sobre todo en la zona metropolitana, con el abastecimiento de agua potable a las familias, a las empresas, a las instituciones médicas. Estamos considerando por qué se adoptó esta medida de aumentar la presencia de cloruros y sodio en el agua que llega por las cañerías.
Enseguida iremos a la polémica en torno a ese aumento y sus impactos, su incidencia, qué pasa con la salud, qué pasa con los costos que terminan apareciéndole a muchas familias que se ven obligadas a comprar agua embotellada. Pero dejemos eso por un instante. Yo quiero volver a lo que usted señalaba en cuanto a que estamos en la crisis más profunda que se ha dado en esta materia por lo menos en 50 años. Entonces, ¿qué ocurre si estas medidas que se tomaron hasta ahora no alcanzan para garantizar el suministro en el área metropolitana a fines de mayo? ¿Qué pasa si esto sigue igual? ¿Nos vamos a quedar sin agua? ¿De eso estamos hablando? No, nosotros queremos tiempo para que llueva, para darle chance a la naturaleza para que llueva, pero también queremos tiempo para trabajar. Nos estamos planteando en este momento, primero, preservar por lo menos 10 kilómetros del tramo de Santa Lucía, poder gestionarlo con mayor discrecionalidad, podríamos decir, o que pudiéramos tener más influencia sobre él. Para eso debemos aislarlo. Yo ya anuncié el otro día en una reunión que estaba presente de Inagua que probablemente tomáramos esa decisión en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puede explicarlo? Establecer un límite, una especie de represa precaria, 10 kilómetros aguas abajo de aguas corrientes, para tratar de controlar la influencia de mareas del Río de la Plata en ese tramo. Cuando sea necesario que entre agua, dejar que entre agua, pero cuando no quiera que entre agua, poder hacer que no entre agua. Y ese 10 kilómetros, que son, tal vez sea 1 millón y pico de metros cúbicos, yo poder controlarlo mejor. Mantenerlo en un nivel bajo. Pensamos que si mantenemos en un nivel bajo podemos tener un aporte de agua dulce de los acuíferos que hay en la cuenca. Porque los acuíferos también juegan. Entendemos que sí. Estamos manejando una información que queremos profundizarla. O sea, esa agua bruta, localizada aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes, tiene mayor salinidad, porque está en contacto con el Río de la Plata, pero también se nutre de acuíferos. Se nutre de un aporte que para nosotros por ahora es indeterminado, pero que lo evaluamos, o sea, sería inexplicable la baja salinidad que tiene en algunos momentos si no hubiera un aporte de agua dulce. Ajá. ¿No? Y queremos tratar de aprovecharlo. Si nosotros tenemos un nivel bajo, pensamos que vamos a mejorar ese aporte, pero tiene que ser un nivel bajo controlado, porque si es muy bajo nos quedamos sin bombeo también. Claro. Pero entonces, ¿esa es la única fuente en la que apoyarse para enfrentar un escenario más dramático que el de hoy? No. También estamos planteándonos y haciendo un proyecto, retocando un proyecto de los años 90 de Apuro, un anteproyecto de los años 90 de Apuro, que lo podemos poner en 2 etapas. Una primera etapa puede ser, para nosotros el agua del río San José, cerca de su desembocadura, todavía tiene tramos importantes de agua dulce, de agua que además cumpliría la norma. Estamos como a 30, 40 kilómetros. Estamos viendo de poder hacerla llegar. O sea, bombear agua de otra zona hacia la usina de Aguas Corrientes. O hacia la usina de Aguas Corrientes o hacia ese bolsón que vamos a preservar, que nos quedaría más cerca. Ajá. También nos serviría para eso. Y nos achicaría el tramo. Miren que vamos a poner valores a estas cosas. Valores no, pero órdenes de valores. 10 kilómetros de bombeo, de canalización por tuberías para Montevideo, más 20 kilómetros de canales que son más baratos y que capaz que son más rápidos, y no dependemos, esos caños no existen en el país, además hay que traerlos de Apuro. 1 kilómetro está superando el $1.000.000. Cada kilómetro de tubería está superando el $1.000.000, para que tengan una idea de órdenes. O sea, se necesita en ese caso una inversión de $20 millones por lo menos. Por lo menos. ¿Y se puede hacer a las corridas en este plazo tan exiguo que estaría quedando? Es que tenemos que hacerlo, tenemos que por lo menos plantearlo, porque además, Emiliano, usted me pregunta, indirectamente no usó la expresión, pero yo uso la expresión, el día después.
Claro, ¿qué pasa si no hay forma de suministrar agua potable en el área metropolitana? Yo no puedo, yo primero quiero que no llegue ese día. Y voy a tratar de hacer todo lo posible para que no llegue. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que no llegue. Pero si llega, también le tengo que poner por lo menos una perspectiva, usando el nombre del programa, tener una perspectiva cierta de plazos razonables. O sea, bueno, aguantamos 5 días, pero en 5 días ya llega, o en 10 días, o lo que sea. No sentarme a esperar que llueva si se nos termina Paso Severino. O sea, esa es la idea y vamos a hacer. Por supuesto que luego estamos planteando también, y ya tenemos también actualizamos un viejo anteproyecto de recargar el río San José con agua del río de la Plata dulce, que también lo estamos planteando y que sería mi segunda etapa, y que si siguiera sin llover tiene que seguir de largo. ¿Y eso es viable? Es viable, sí. ¿A corto Siempre plazo? Es viable. Bueno, por supuesto que con todos los temas legales, económicos, por delante, pero yo creo que la situación lo amerita, debería ser todo viable. Sí. Me llamó la atención el número que manejó recién para una de las soluciones alternativas, 20 millones, 40 millones de dólares. La verdad es que no es una cifra tan grande dependiendo de lo que está en juego, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está en juego. Y no, es que no podemos pensar. No, está bien, por eso, pero no es un número espantoso teniendo en cuenta que permitiría que siguiera habiendo agua potable en la zona metropolitana. ¿Sabe para qué? ¿Cuándo es espantoso ese número? Si yo lo planteo teniendo 3 meses de agua y diciendo que yo llego hasta abril, que fue lo que me pasó a mí en enero y en febrero. O sea, porque me autobloqueé yo mismo, digo, yo tengo agua, nosotros resistimos bien hasta fines de abril, la prueba está, resistimos. Bueno, haciendo un esfuerzo, el que estamos haciendo ahora, podemos aguantar mayo. Si yo en febrero me planteaba esa solución, hubiera sido totalmente ilógico porque no se plantea por una licitación eso. Una licitación siempre es inviable. Bueno, esto lleva a otro debate, y es si no debieron haberse hecho en este periodo de gobierno inversiones que nos colocaran en una mejor posición ante una crisis como esta. Se lo quiero preguntar enseguida. Pero termino hablando de alternativas. ¿Existe la posibilidad de perforar y obtener agua directamente de acuíferos? ¿Esa alternativa no está sobre la mesa? No es una tecnología que exista en Uruguay, porque sería una perforación en horizontal. Es un acuífero muy especial. Lo que estamos tratando de estudiarlo. Nosotros estamos especulando un poco en que igual hay aportes, porque los hay. El tema es evaluarlo. Y la otra pregunta, naturalmente. La posibilidad de desalinizar agua del Río de la Plata, es decir, algo similar a lo que se está impulsando con el proyecto el proyecto Neptuno, pero a otra escala y en condiciones de emergencia. El proyecto Neptuno no plantea desalinizar, es una usina convencional de agua dulce y con un depósito de agua dulce para cuando haya periodos de desalinidad en el Río de la Plata, en esa zona. Que por ejemplo ahora no habría salinidad, en estos días no hubo. Pero el problema de desalinizar es una obra gigante para Montevideo, porque desalinizar implica también clarificar el agua. O sea, uno desaliniza, después habría que hacer una usina como la que ya tenemos y además agregar una desalinizadora. A nosotros nos parece más lógico hacer un aporte de agua dulce a aguas corrientes como un tema de emergencia, que es lo que estamos planteando. Enseguida retomamos la entrevista con el ingeniero Raúl Montero, presidente del directorio de OCE. Desde fines de abril, OCE viene suministrando agua con mayores niveles de sal en la zona metropolitana. La medida fue necesaria para evitar que, en medio de la sequía que se mantiene, el embalse de Paso Severino se agote por completo y quede comprometida, por no decir anulada, la distribución en la región más poblada del país.
Este es el escenario que ha provocado controversia en la población, que ha provocado repercusiones políticas. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Raúl Montero, ingeniero civil, presidente del directorio de OCE. Ingeniero Montero, el gobierno ha aclarado que estos mayores niveles de sal no son perjudiciales para la salud. De todos modos, el último mensaje del Ministerio de Salud Pública a la población incluye recomendaciones a hipertensos severos y enfermos renales. Dice, en cuanto a las personas con hipertensión, enfermedades renales y personas que tienen recomendación médica de una dieta restringida en sal, se recomienda extremar los controles de presión arterial, no descuidar sus controles médicos y, en caso de ser posible, consumir agua embotellada. ¿No hay una especie de contradicción allí? Yo no veo la contradicción. Yo lo que creo es que, bueno, es muy difícil generalizar, un poco por lo que hablábamos hoy, generalizar. Nosotros, fíjese me cuesta hablar de temas que son típicos de médicos, pero no hemos tenido más remedio. Admito que esta parte debe ir en otra entrevista también más a fondo con autoridades del Ministerio de Salud Pública, etcétera. Pero usted desde OCE, ¿cómo se plantea ante este dilema? Estamos hablando de 280 miligramos, porque lo que importa es el sodio, no tanto los cloruros acá. Sí. De 280 al principio miligramos de sodio y luego pasamos a 440. Fíjese que estamos hablando de menos de medio gramo de sodio. Las dietas bajas en sodio para alguien que no pueda hablan de 2 gramos diarios de sodio. Si tomáramos 2 litros estaríamos en menos de 1 gramo. Es bastante lógico que el Ministerio dijo, bueno, hay que controlar porque parte de esos 2 gramos los estamos cubriendo solo con el agua, si es que ellos solo toman agua de OCE y toman mate con agua de OCE y cocinan con agua de OCE, que sería lo más lógico. Fíjese que 440 por 2, 880 miligramos es menos de 1 gramo. Tengamos en cuenta para las personas normales que un cubito de caldo creo que tiene, no sé si no tiene 1 o 2 gramos de sodio. Un puñado de sal son como 13 gramos de sal, capaz que es la mitad de sodio o un poquito menos. Para tener una idea, una pizca de sal es 1 gramo. He estado estudiando porque tengo que tener una idea. Creo que no hay una contradicción, es decir, bueno, la cuota está lejos. ¿Y en qué nos basamos, en cierto modo también? En que, por ejemplo, como decía hoy, hay normas que ni siquiera establecen límites para estos parámetros. Solo se basan en que la gente la acepte o no. Y eso es en la norma australiana, en las normas europeas, en la norma americana. En fin. Entiendo. Pero la pregunta es, ¿no se debió especificar todo esto con más detalle desde el comienzo de las nuevas medidas? Cuando se tomó la primera vez el aumento, la resolución de aumentar la presencia de sal en el agua. Pero es que estábamos casi en la mitad, Emiliano. Si yo hago ese razonamiento ahora, con 280 gramos estábamos bastante lejos. Estábamos en medio gramo de sodio diario si ingerimos 2 litros. Creo que estábamos bastante lejos, estábamos lejos de los límites. No estábamos muy lejos de esa idea que dan todas las normas. El director de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, votó la anterior suba del índice de salinidad, pero no la segunda, no la última. Sostuvo que para adoptarla se debió esperar una semana más a efectos de preparar a la población y además, dijo, diseñar desde el gobierno un paquete de medidas de apoyo a sectores de la clientela de OCE. ¿Qué dice usted sobre esos argumentos? Y yo digo que se nos venían... Sí, también nos pidió, vamos a esperar que llueve el fin de semana y después votamos. Yo creo que... ¿Quién planteó eso? Ortuño lo dijo en un momento, que él sería partidario de esperar en la otra. Después terminó votando, cosa que agradezco. A mí me hubiera gustado que hubiera votado esta también, pero bueno. Lo que no concuerdo es que nosotros no tenemos tiempo para esperar. La emergencia se nos viene. La comunicación de OCE es un equilibrio entre la alarma pública y la no mentira. Es difícil.
Eh, Algunos nos pueden decir que no hemos sido claros. Yo creo que siempre he dicho la verdad. Yo creo que la primera vez que vine acá lo dejé sorprendido a usted por la crudeza de algunas cosas que dijimos. Pero algunas decisiones son muy difíciles de tomar antes de tiempo. Las cosas tienen su tiempo. No voy a recitar la Eclesiastés aquí, pero las cosas tienen su tiempo. Yo creo que tenemos que ir sobre la marcha. Nosotros estamos dispuestos a estudiar si tenemos que tener una consideración. A nosotros nos parece... Bueno, vamos a la otra parte de la argumentación de Ortuño. La primera medida que demanda Ortuño es un descuento en la tarifa, que, pensándolo, sería una resolución elemental en la medida en que el servicio no tiene la calidad habitual. Hay un deterioro en la calidad del servicio. El agua sí, a muchas personas les provoca rechazo y las lleva a comprar agua embotellada, y a otras, por razones de salud, por ejemplo hipertensos, las obliga a tomar agua embotellada. Entonces, ¿qué dice usted? Sí, claro. Él puso algunos ejemplos de agua en que claramente hubo alguna negligencia, un derrame de algunos productos químicos en algunos lugares. Sí, él citó antecedentes, ¿no? Sí. En los casos de olor y sabor en Maldonado, año 2015, debido a las cianobacterias. En el caso de agua con soda en Canelones, debido a un mal manejo de la potabilización, en esas dos ocasiones se compensó a los clientes afectados, ¿no? Sí, en este último caso claramente una responsabilidad del organismo, que nos puede pasar a todos en cualquier momento. Errores humanos puede haber en cualquier momento. Yo no sé si en este caso es una responsabilidad del organismo, porque cualquier inversión definitiva que hubiéramos planteado en este momento, bueno, sí, si tomamos históricamente, sí, puede haber, pero para nosotros cualquier resolución que hubiéramos tomado nos hubiera llevado, para que estuviera activa y funcionando, nos hubiera llevado más del tiempo que necesitamos, que estamos ejerciendo. Ahora quiero hablar de eso, de si no han faltado inversiones, pero vuelvo por un minuto al planteo de Ortuño. Entiendo lo que usted dice, que es discutible que este deterioro en la calidad del agua potable, este deterioro sobre todo desde el punto de vista del sabor y con alguna consecuencia o riesgo en algunos sectores de la población, podría no ser responsabilidad de OCE. Se puede discutir eso. Ahora, si no es OCE, ¿el gobierno no debería atender esta situación? ¿El gobierno no debería estar apoyando a los sectores de la población que en estas circunstancias tienen que salir a comprar agua embotellada, por ejemplo? Nosotros razonamos que primero teníamos que tener el mayor tiempo posible un suministro normal, y estamos dispuestos a estudiar ese tema y a resolverlo rápidamente, y lo estamos planteando. No lo vamos a plantear, lo estamos planteando. No entendía a qué se refiere con eso, a ver. No. Primero tenemos que tener agua, luego ver si tenemos alguna posibilidad de exonerar a la gente o de ayudarla a la gente. Yo creo que tendríamos que ir más por el lado de ayudar. Tengan en cuenta que exonerar al área metropolitana de agua implica seguramente la mitad de la facturación de OCE durante ese tiempo. O sea, bueno, y nosotros estamos gastando duro en este momento. Estamos haciendo obras de emergencia en esos lugares que dejamos para después de hablar, que capaz que ni nos da el tiempo de hablar, pero en Nueva Albesia estamos haciendo una tubería de 7 kilómetros, eso es más de $1 millón. Estamos trabajando en forma extra en cantidad de lugares, gastando también, arrendando generadores, bombando en todas las lagunas posibles. Estamos abiertos. Usted dice exonerar a la población del área metropolitana del pago del servicio implicaría sacrificar la mitad de la facturación de OCE. Sí. Entiendo, es significativo, pero estamos en una crisis. Hemos pasado por la pandemia, en la pandemia se tomaron medidas especiales, la pandemia obligó a que el Estado se pusiera. Da la impresión de que acá también eventualmente se requiere algo parecido, ¿no? Para OCE, pero supera lo que OCE puede definir. De acuerdo, claramente, entiendo que puede... Y lo estamos conversando, lo he conversado
tuve el fin de semana conversando ese tema y los vamos a estudiar, y no es una situación fácil. No, probablemente sea una decisión que hay que tomar más arriba de OCE, sea una decisión del Poder Ejecutivo. Pero lo que noto es que no se habla de esto, no aparece por lo menos esa posibilidad, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que algunos trabajamos y otros hablan. Yo he estado permanentemente trabajando y la verdad que mire que dormí bastante poco el fin de semana y he conversado con la ministra, conversé el sábado, conversé el domingo. Hoy vamos a tener alguna reunión con algunos especialistas para comentarles cuáles son las otras alternativas desde el punto de vista sanitario. Estamos trabajando y no somos insensibles a esa situación, estamos preocupadísimos, pero también estamos preocupadísimos por la situación sanitaria si no preservamos el agua. Bueno, y nos queda la otra discusión, ingeniero Montero. ¿Pudimos no haber llegado a esta crisis tan severa? ¿Hubo inversiones posibles que no se ejecutaron en estos 3 años de este gobierno? Lo vemos enseguida. Llegamos al final de la entrevista esta mañana con el ingeniero Raúl Montero, presidente del directorio de OCE. Y falta que hablemos de si esta situación dramática, realmente muy grave, que se está pasando en cuanto al abastecimiento de agua potable al área metropolitana, esta que, decía él, casi que no tiene antecedentes, por lo menos en los últimos 50 años no se ha dado una crisis de esta profundidad, ¿era o no evitable? ¿Era o no evitable? El director Edgardo Ortuño, del Frente Amplio, apuntó que esta situación de falta de agua potable se explica por falta de obras debido a recortes. Y señaló, esta realidad es producto de la sequía, sí, pero también de decisiones políticas equivocadas, como no hacer la represa de Casupá y la represa sobre el arroyo Solís para dar agua a la Costa de Oro. A ver, lo escucho con su respuesta a este cuestionamiento. Bueno, supongo que Ortuño será autocrítica, porque Casupá estaría viva si la hubieran empezado en el gobierno anterior. Me alegro mucho, debe estar haciendo autocrítica Ortuño, pero... En el Frente Amplio recuerdan que el presidente Tabaré Vázquez, cuando habló con el doctor Lacalle Pou en la transición, le marcó que el proyecto Casupá debía tener prioridad. Debía tener prioridad. Si lo hubiéramos empezado, todavía no estaría terminado. Y si hubiera estado terminado por un acto de magia, digo yo, ni siquiera hubiera juntado agua porque no ha llovido en la cuenca. O sea, aclaremos en no dos estaría palabras para nada operativo Casupá de ninguna forma. Aclaremos de todos modos en qué consiste, cuál es el proyecto de esa represa en Casupá, en dos palabras. Casupá es un embalse similar a Severino, pero en otra rama de la cuenca. Severino está en el Santa Lucía Chico, Casupá está en la cuenca, en el arroyo Casupá, que es un afluente del Santa Lucía Grande. Es un lugar donde se han registrado poquísimas lluvias en este momento y los cronogramas que nosotros recibimos eran de prácticamente terminarlo ahora 24, 25 y llevaría un año llenarlo. O sea que no sería la solución. Eso es casi una infamia decir eso, de que porque nosotros no empezamos a hacer Casupá, es parte de la culpa de esto. A ver, en todo caso, usted traslada la responsabilidad del periodo de gobierno anterior, pero dice que si hubiese estado ya terminada, ¿tampoco habría sido solución? Bueno, si hubiera estado llena en el 2020 y hubiéramos preservado el agua, violando el propio régimen de caudal ecológico al que se comprometía el proyecto, porque increíblemente... por supuesto que lo tendríamos que haber violentado a ese régimen comprometido, porque prácticamente obligaba a alargar un caudal ecológico de un 40% de los caudales promedio de cada mes. O sea que nos hubiéramos quedado sin agua solo por mantener un caudal ecológico. Usted dice, si hubiese estado terminada la represa en 2020, o sea, al comienzo de este periodo, y desde entonces no se hubiese tocado el agua acumulada, entonces... Y la hubiéramos podido preservar, porque ojo que en 2020 ya estábamos en crisis. Cuando yo entré al directorio, teníamos agua para 30, 40 días, no más.
Ajá. Estábamos con otros criterios, ¿verdad? Ahí respetábamos lo que hablábamos al principio de la entrevista, de que el agua tenía que tener 40, 50 miligramos por litro, o sea, ni siquiera se iba al límite de la norma, se gastaba mucho más agua. Yo me sorprendí, yo me enteré de lo de ANCAP en ese momento, por suerte sobrevivimos. En este año recién tomamos medidas de que no podíamos respetar porque fue mucho más grave la situación. Pero en ese momento dijimos, no, entre hacer esto y ir hacia el Río de la Plata, que nos da otras chances, vamos al Río de la Plata. Y ahí está aludiendo al proyecto Neptuno. Y ahí estamos aludiendo al proyecto Neptuno. El gobierno defiende el proyecto Neptuno para potabilizar agua desde el Río de la Plata en la zona de Arasatí, departamento de San José. Que déjeme hacer una cuenta, Emiliano. Si nosotros hubiéramos podido tener 200.000 metros cúbicos por día durante 100 días, tendríamos 20 millones de metros cúbicos ahorrados, o sea, sí que hubiera resuelto el problema. Lo que usted dice es que el proyecto Neptuno, esa usina en Arasatí, habría sido una solución en esta crisis. Por Sí. supuesto no se llegaba, ¿no? Con Neptuno no se llegaba. No. Pero pensando en el futuro, dice usted, ante una crisis parecida a esta, esa usina sí emparcharía, sí cubriría buena parte de la demanda. Algunos técnicos promueven que debería estar Arasatí como complemento estratégico, pensando en la seguridad de tener una fuente de agua totalmente independiente de lo que tenemos, una cuenca totalmente independiente de lo que tenemos, y también tendría que estar Casupá para asegurarle agua a Aguascorrientes. O sea, es una teoría. Yo dudo un poco de esa teoría, pero sí piensan que Arasatí primero por un tema estratégico, que creo que la realidad nos está probando eso. Bueno, pero el cuestionamiento va más allá de que esté o no esté la represa de Casupá. También se pone el acento en las pérdidas de OCE, ¿no? ¿OCE sigue facturando nada más que la mitad del agua que potabiliza? Sigue facturando, tomamos alguna medida ahora. Es un viejo problema. Es un viejo problema desde los años 90. El economista Javier Daedo, cuando participó el miércoles pasado en el conversatorio de ACDE sobre cómo hacer para que el Uruguay crezca más que lo que tiene previsto crecer de manera tendencial. Bueno, en un momento, a propósito de lo que demoran los cambios dentro del Estado, recordó que cuando él fue director de OPP, en el periodo de gobierno del doctor Lacalle Herrera, el presidente de OCE le comentó, descorazonado, eso, de que facturaban solamente el 50% del agua que producían. 1990, 92, o sea, 30 años atrás, ¿no? Y yo llegué y me descorazoné por un instante, pero uno no tiene derecho a descorazonarse, tiene que seguir para adelante, de que se defendía un poco lo que se estaba haciendo porque era la única forma de mantener. Y yo decía, pero estamos manteniendo que vamos perdiendo 6-0. Tenemos que hacer algo diferente. Bueno, pero estoy tratando de hacerlo. ¿Qué pasó en este periodo de gobierno con ese problema, con las reparaciones en las redes de OCE para que no exista esta enorme cantidad de roturas y pérdidas? Dice el sindicato que hay una política de fuertes recortes siguiendo los lineamientos que impone el Poder Ejecutivo a través del OPP. La falta de personal que hoy rompe los ojos como consecuencia de la eliminación de los cargos vacantes implica que se estén cortando licencias de los trabajadores, argumentando razones de servicio y normalizando esta práctica como política de gestión que busca ocultar que falta gente para atender los servicios que brinda OCE. Aún así, con todo el personal a disposición, OCE no logra cubrir la atención de los usuarios porque sigue faltando gente. Dice, solo en Montevideo se tienen 6 camiones parados debido a que no está la gente para conformar los equipos y salir a hacer las reparaciones. Bien, pero eso también, yo creo que no es un momento para. Nosotros hicimos un acuerdo con los funcionarios. Teníamos más de 1.500 pérdidas vivas, denunciadas y vivas. Aparecen 300 por día y estamos tratando de llegar a 1.000 ahora a mitad de mayo, que no queda nada, y tratar de llegar a 500 a fin de mayo. Perdón, ¿cómo son esos números? ¿Los puede repetir? Sí, entran unas 300 pérdidas por día. Sí. Estábamos hasta hace 2 o 3 días en 1.500
pérdidas. La habíamos bajado a 1.300 ya, o sea que había dado había dado cierto resultado ya la medida tomada. O sea, para tratar de achicar tenemos que hacer las que aparecen, o un número igual al que aparecen, más otro tanto o algo más. Pero a ver, acá estamos hablando de dos cosas. Uno, invertir en las redes, ¿no? Invertir para ayornar las redes de OCE. Y dos, una vez que se producen los inconvenientes, tener el personal y los equipos necesarios para resolver rápidamente cada rotura, ¿no? Yo creo que son dos temas, sí. Hay un tema de inversión para sustituir y hay un tema de gestión para reparar rápido. Las pérdidas son de un 50%, las pérdidas visibles, pongámosle que son un 25%, no son todas, porque hay otros tipos de pérdidas. Pérdidas invisibles y hay pérdidas de baja medición, que no es agua que se pierde, es agua que no factura OCE, pero no es agua que se pierde. Bueno, si nosotros bajamos a la mitad, por ejemplo, por hacer un ejercicio mental, la duración de esa pérdida entre que es denunciada y que es reparada, teóricamente bajamos a la mitad de la pérdida también. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, y bajar a menos de 500 las pérdidas que tengamos vivas diariamente. Pero a ver, ¿falta personal efectivamente? OCE ha tenido un desajuste de personal, pero como en todo el Estado, tiene una mala distribución de personal. O sea, generalmente el Estado en general, las intendencias, los ministerios, sobre todo los ministerios que tienen áreas operativas, algunos son ministerios más administrativos, ¿verdad?, más de control, tienen, se empiezan si uno mira los números por cantidad de conexiones en OCE o los números por cantidad de habitantes servidos, son altos a nivel mundial, pero mucha de esos personal son personal administrativo, tiene una mala distribución de personal administrativo. Yo creo que, yo no estoy de acuerdo, y lo puedo decir públicamente porque lo digo en las reuniones internas, con ese que se nos regule solamente por ese criterio de la cantidad de personal de acuerdo al número de conexiones, porque la cantidad de personal operativo se nos va bajando y se nos va envejeciendo. O sea, ¿usted está discrepando con un criterio que viene de arriba, que viene del Poder Ejecutivo? Sí, lo digo porque lo he dicho siempre, y o sea, no digo acá lo que no digo allá. Bien, yo sé que son números difíciles, pero ¿sabe qué, Emiliano? No me gustaría plantear una polémica con la Federación, con que tengo ciertas diferencias, inclusive filosóficas. Lo que sí estamos diciendo que en este momento están trabajando cooperativas, además de los funcionarios, que hemos logrado bajar, y hay un compromiso de bajar en este mes, porque hay que bajarlas, no solamente, pero además porque nos va la vida, porque imagínense con los números que yo he estado dando, que bajemos un 10% nomás el consumo de Montevideo. Es muchísimo a nivel de días que vamos logrando ahorrar. Así que es un tema que yo lo dejaría, lo estamos conversando con la Federación de Funcionarios de OCE. Yo estoy de acuerdo de que hemos perdido cargos que son vitales, que nos quitan expertise, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra a veces en español, español castizo por lo menos. Sí digo que logramos para este presupuesto que no se nos pierdan los cargos de tratamiento de agua y no se nos pierdan los cargos de tratamiento de agua servida, ni agua potable ni agua servida. O sea, no vamos a perder tan fácilmente esos conocimientos. Pero la pregunta en definitiva es si OCE, debido a restricciones que ha resuelto el Poder Ejecutivo, tiene limitaciones en este tema de el agua que pierde día a día. O sea, si ha debido restringir las inversiones y si tiene menos personal que el que necesitaría para las tareas de reparaciones en particular. Nosotros estamos cumpliendo el nivel de inversiones del 70%, lo cumplimos el año pasado. ¿70%? Del total del presupuesto. 70 millones, 70 millones del presupuesto de los 400 y pico, perdón, dije un porcentaje y era una cantidad. Todo
toda ampliación que nosotros hagamos de esas inversiones implicaría un endeudamiento. También el servicio de deuda lo paga OCE y nosotros recibimos una OCE con una deuda igual al presupuesto anual. Nosotros recibimos un organismo endeudado. Denme otra solución, o sea, es muy lindo endeudarse, es muy fácil parece, pero también hay que pagarlo, o sea, resolvimos... Pero la pregunta es, ¿ustedes procuraban mayores inversiones en la red y eso no fue posible por decisión del Poder Ejecutivo, por ejemplo? Si usted me dice todo lo que hay que hacer en la OCE, hay que hacer infinidad de cosas. Arreglar la sustitución de tuberías para resolver de pique ese tema, yo creo que hay otros temas para mitigarlo, implicaría casi 400 millones, o sea, otro tanto, un número igual a lo que debíamos y un número igual a nuestro presupuesto. Eso llevaría cambiar toda la red. OCE tiene 17.000 kilómetros de red. Se ha cambiado, se gastan 8 millones de dólares por año en políticas para reducir pérdidas. Nosotros no lo cambiamos a eso, pero no es suficiente, da solo como para seguir igual. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Ingeniero Raúl Montero, veía este fin de semana un tuit que publicó el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone a raíz de toda esta crisis política que está planteada dentro de la coalición de gobierno y la remoción de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Dice Perrone, ahora faltan las renuncias por gestión por ineptitud. Gran parte de los uruguayos bebiendo sal con agua y las autoridades de OCE lo más campantes. ¿Qué dice usted? ¿Qué dijo qué pensó cuando lo leyó? Me parece que no entiende. El diputado Perrone fue alguien que nos criticó porque no hacíamos una ampliación en zona rural en Montevideo y que volcábamos para Montevideo, no dándose cuenta que la zona rural saca agua de Montevideo para poder dar agua. O sea, yo creo que bueno, todo el mundo tiene... Yo no puedo... Tal vez estoy en el filo de violar la Constitución, no puedo hablar de política partidaria. Y no quiero agregar más problemas a los que ya los hay. Lo que sí le voy a decir es que si el presidente me levanta una ceja, tiene mi renuncia a la orden, pero inmediatamente. No me gustaría decir que estoy renunciando porque me parecería una cobardía irme en este momento, porque estoy dispuesto a luchar hasta el final por este tema de la sequía, pero tenga claro que no estoy atado al sillón. Sí, le voy a decir la verdad, Emiliano, para mí representa un sacrificio hasta económico estar en este cargo. Así que para nada, y no soy una persona, quienes me conocen lo podrán afirmar, que no soy una persona con ambición de poder, solo por el poder mismo, sino solo para hacer cosas. Así que tenga claro que no estoy atado para el diputado y para todos, pero que tampoco estoy por ese motivo dispuesto a abandonar el barco. Sí, estoy a la orden para lo que el presidente de la República disponga, no tenga ninguna duda. Ingeniero Raúl Montero, presidente del directorio de OCE, le agradezco su visita esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.